El mundo está viviendo un nuevo proceso que tiene que ver con la incidencia tecnológica, no solamente en lo que hace a la cuestión técnico-industrial, sino también técnico-financiera, porque efectivamente este nuevo proceso que vive la civilización occidental y también en otras partes del mundo tiene una incidencia estrictamente económica y postula también nuevas caracterizaciones filosóficas y del pensamiento que tienen incidencia en las economías de cada uno de los países. De hecho, hay quienes hablan, por ejemplo, que Estados Unidos tiene un estado dentro de otro estado, como sería Silicon Valley. De todo esto viene hablando en distintos espacios el pensador referente del pensamiento nacional, docente universitario y ensayista, Francisco Pestana, a quien le damos la bienvenida aquí en AGN Prensa. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo andás? Un alegrón verte y felicitaciones por todo el laburo que venís haciendo, que nos viene muy bien porque nos ayuda a transitar y a pensar desde otros lugares no comunes. Y eso es muy importante para esos tiempos. Bueno, te agradezco los elogios, pero esto es un trabajo compartido y en ese compartir el trabajo, en ese encontrarnos en el pensamiento, también nos encontramos con tus textos que venimos publicando en nuestro portal agnprensa.com, donde venís dando cuenta de la diferenciación que hay entre la política o la filosofía justicialista y el pensamiento transhumanista, que está reflejado hoy en el gobierno de Javier Milei, por ejemplo, entre otras caracterizaciones. Bueno, allí hay que empezar a trazar una profundidad de pensamiento que muy pocas veces se empieza a hablar y del cual la política parece ser no da cuenta, ¿no? Sí, yo me formé con una escuela, una matriz de pensamiento, que es el pensamiento nacional, donde mis maestros, Fermín Chávez, bueno, Abelardo Ramos lo llegué a conocer bastante, Gustavo Sirigliano, Graciela Maturo y otras tantos y tantas maestras y maestros, me enseñaron que, digamos, el pensar situado en los países de la periferia tiene que realizar necesariamente un ejercicio anticipatorio, es decir, tenemos que anticiparnos y empezar a dar las batallas intelectuales en el momento en que se empiezan a producirse. Eh, en ese caso, en las décadas del 30 y del 40, nuestros pensadores y pensadoras se anticiparon a la gran batalla que venía entre los países centrales y los países periféricos que tenía que ver con las ideologías de la dependencia, ¿no? Fermín Chávez, por ejemplo, que el iluminismo importado sin forma crítica en la Argentina se había constituido en la verdadera ideología de la dependencia. Eh, bueno, entonces nos empezaron ellos a enseñar qué significaba detectar cuando una ideología determinada, como lo fue en ciertamente el comunismo soviético, que también fue una ideología que acá se importó críticamente, por eso inclusive eh, los desaciertos muchas veces del PC respecto del Partido Comunista respecto, digamos, a lo que acontecía en la realidad argentina, la realidad efectiva. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es seguir un poco esa tradición de pensamiento y estamos involucrándonos en una nueva ideología que empezó a consolidarse ya hace más de 10 años, por los años 2015, 2016, y que tiene que ver con una serie de principios ideológicos que de alguna manera están intentando preparar al mundo para afrontar, entre comillas, lo pongo bien entre comillas, el proceso de la evolución tecnológica aceleradísima que estamos atravesando. Esa filosofía se llama transhumanista y es hija de la vieja filosofía liberal individualista, iluminista, le decía Fermín Chávez, que
de alguna manera creía o sostenía el dogma del progreso indefinido. Y básicamente los transhumanistas, aunque hay que reconocer que hay varias corrientes dentro del transhumanismo, sostienen lo mismo, sostienen que el ser humano, la humanidad, progresa y ese progreso no debe ser detenido. No debe ser detenido inclusive si ese proceso llegara a tener como consecuencia la sustitución total o parcial de nuestra especie. Es decir, es una filosofía que lamentablemente es muy poco leída en los ámbitos nacionales y populares, pero que tiene un contenido serio. ¿Por qué? Porque está respaldada en una serie de avances tecnológicos que están siendo financieramente sostenidos por los grandes capitales. Es decir, es una ideología que se fue construyendo a partir de que los grandes capitales que se invirtieron en desarrollos tecnológicos fueron obteniendo resultados cada vez más impresionantes, ¿no? Ujú. Hoy estamos todos, por ejemplo, con las inteligencias artificiales, hace unos años estábamos con la Internet, es decir, son distintas etapas o fases a partir de los cuales este transhumanismo va, digamos, interpretando y además sosteniendo la idea esa de progreso indefinido que de alguna manera va deteriorando ciertos principios humanistas que caracterizaron nuestra propia existencia en los últimos años. Precisamente cuando uno piensa desde esta perspectiva, ve efectivamente cómo tienen una injerencia también dentro del poder de la estructura política. No hace falta mirar muy lejos, pero Elon Musk en Estados Unidos, por ejemplo, y su injerencia atravesando parte del gobierno de Donald Trump. Pero también implica este transhumanismo una adhesión al concepto materialista que deshumaniza cualquier proceso político en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ahí es donde también se van desvirtuando lo que Carlos Astrada Sí, llamaba, totalmente de acuerdo. decía que se desvirtúa lo que Astrada llamaba la lucha, ¿no? La lucha cotidiana que había que dar frente a estos poderes, y de alguna manera desitúa al sujeto histórico, ¿no? Francisco, ¿cómo ves eso? Porque la virtualidad termina siendo el no lugar de la situación o del situarse. Bueno, hay dos preguntas que haces, o dos comentarios, o dos reflexiones que haces que son muy importantes. La primera tiene que ver con la alineación ideológica de este gobierno. Este gobierno se autodefine como anarco-liberal o anarco-individualista o anarcocapitalista, pero además está claramente alineado con los principios transhumanistas. Eh, los viajes que realizó Milei y la desesperación por encontrarse con uno de los popes de este transhumanismo tecnoinstrumental, es Musk, no es una casualidad, no es porque él quería conocer un actor de Hollywood. Él de alguna manera quería, apuntaba a, digamos, ingresar al mundo de aquellos que están sosteniendo la revolución tecnológica o lo que se llama la cuarta revolución industrial. Ujú. Con lo cual, desde el punto de vista ideológico, este gobierno es transhumanista. Vos fíjate una cosa, declaración de un funcionario público que dice, si vos tuviste un hijo discapacitado, no es problema del Estado, es tu problema. Ese discurso es claramente transhumanista. Ujú. Por lo tanto, yo lo que, y todos los discursos que afectan a la dignidad humana a través de las palabras, a través del menoscabo, a través del insulto, de la degradación, son claramente herramientas transhumanistas. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué hace el transhumanismo con nosotros? Es decir, ¿qué está haciendo la tecnología con nosotros? Bueno, muy fácil. Cada uno de nosotros estamos, digamos, interactuando permanentemente con celulares y computadoras. Esas celulares y computadoras
tienen efectos sobre nuestra subjetividad, sobre todo en la faz colectiva. Vos fíjate, por ejemplo, el celular lo primero que hace es captar la atención. La atención es una de las facultades que de alguna manera permitieron al ser humano saltar el desarrollo evolutivo entre los primates y los Homo sapiens. Es decir, los monitos que éramos nosotros, cuando empezamos a prestar atención, empezamos a comprender al mundo. Y a partir de esa atención empezamos a descubrir o a crear herramientas que nos permitieron ir creando comunidades cada vez más grandes, etcétera, etcétera. Es decir, que la atención, que parecería una función, digamos, común y corriente, es vital en el desarrollo de la humanidad. Y las smartphones o las computadoras, de alguna manera, a partir de los algoritmos, captan tu atención. Segundo, los seres humanos aprendemos y conocemos a partir del procesamiento de datos. Los datos no solamente los absorbemos a través de nuestros sentidos, sino que también lo producimos a partir de nuestras acciones. Ahora, nosotros estamos cotidianamente entregando en forma gratuita los datos a, a las computadoras. Cada vez que accionamos ¿cómo te podría decir? Que accionamos un celular, un me gusta, o etcétera, ingresamos a una red, estamos otorgándole datos a las computadoras que de alguna manera van creando nuestros perfiles. Y otra de las cosas características de los seres, fíjate, ya tenemos dos temas que tienen que ver con la esencialidad de nuestra evolución. Y un tercer tema que tiene que ver con la esencialidad de nuestra evolución son las emociones. Y los algoritmos juegan con nuestras emociones. Nosotros, si tenemos muchos me gusta o si nos comunican o nos manifiestan su agrado hacia nosotros, bueno, eso influye muchísimo en los estados de ánimo de las personas. Y la cuarta, podría mencionar más, es la cuestión adictiva. O sea, antes adictos eran pocos. Bueno, los que fumaban, los que por ahí tomaban alguna droga, etc. Ahora todos nos estamos convirtiendo en adictos. Que eso es claramente funcional a la sociedad del control que ellos pretenden. Estamos en Fíjate un, con esas cuatro cosas simples. Estamos en un nuevo marco de amplitud de ese concepto de la dependencia, porque ya no es solamente material, ¿no? Teniendo en cuenta esto que venís referenciando. A través del algoritmo, a través de los datos, el poder se introduce con mucha más profundidad en cada uno de nuestros espacios más íntimos, ¿no? Porque además cuenta con nuestro consenso. Eso es lo más loco del trabajo que vienen generando desde esta conceptualización de la dependencia. Ahora, ¿cómo se puede romper eso? Porque indefectiblemente esto va a seguir estando y va a seguir de alguna manera evolucionando en el sentido de que van a ir poniéndose más finos los dispositivos de control y de dominación. Ya no es el concepto de disciplinamiento solamente, sino que además pasa al dominio general de nuestra existencia. Y teniendo en cuenta que el justicianismo es una filosofía también que habla de la existencia, entra en colisión directa con con este concepto filosófico. Ahora, da la sensación desde que el propio peronismo no termina de incorporar dentro de su espacio doctrinario estas ideas para poder discutirlas en profundidad como lo estás proponiendo vos. Bueno, ya tendremos que estar discutiéndolo, porque así como Fermín Chávez en su época denunció que el liberalismo y el iluminismo importados acríticamente, es decir, sin pasarlos por el tamiz de la realidad, por el tamiz crítico, ¿tá? Constituían las ideologías de la dependencia, ¿no? Así nos puede pasar con estas tecnologías. Hoy la idea de esta tecnología inevitable, de este progreso indefinido que no puede detenerse, es
constituye, o sea, se está apoyado por una ideología de la dependencia. Es decir, el transhumanismo hoy, en parte, es la nueva ideología de la dependencia. Para eso, lo primero que hay que hacer, como decían nuestros pensadores, es volver a la realidad como, digamos, eh, como acción, digamos, impostergable. Es lo que decía, tuvimos que desaprender todo lo aprendido, etcétera. ¿Esto qué significa? Tenemos que, digamos, ejercitar primero el espíritu crítico y saber que cuando estamos interactuando con estos dispositivos están haciendo cosas en nosotros. Entre esos, aislándonos y intentando romper esa organización comunitaria que es natural en el ser humano. Lo segundo que tenemos que de tener es la recuperación del contacto físico, afectivo con las personas, es decir, tenemos que neutralizar estas tipos de acciones que alteran nuestras emocionalidades. Tenemos que darnos cuenta también que esto genera adicciones. Tenemos que tener en cuenta además que no es la realidad, es una realidad construida. Entonces, en tanto realidad construida, nosotros podemos también exigir o luchar por volver a la realidad. La frase de Scalabrini es extraordinaria porque daba cuenta de que las ideologías coloniales de la época del 40 eran claramente una creaban un sentido común que aceptaba la dependencia, es decir, las tecnologías, tercero, pensar que las tecnologías son herramientas y no fines en sí mismos, son herramientas y no fines. Entonces, volver a la idea de la que herramienta es digamos, la herramienta es un medio y que los medios pueden ser o deben ser controlados por los humanos y no perder el control. Yo en un momento digo, fuera del control. ¿Por qué no hay control? Porque al no haber conciencia de que estamos viviendo en estos procesos, perdemos toda capacidad de, digamos, poder disponer de nuestra propia realidad y de nuestras propias acciones. Entonces, sí, claro, hay acciones para neutralizar esto. Y esas acciones deben ser la base de la reflexión política. Es decir, no hay posibilidad en estos momentos, esto es ya, es ahora, no podemos esperar 10 años, porque en 10 años posiblemente sea tarde. Claro. Entonces tenemos que hacerlo ahora. Entonces, en los locales partidarios, en nuestros lugares de trabajo, etcétera, tenemos que trabajar en un profundo esclarecimiento de esta situación, porque a partir de ese esclarecimiento recién podemos ingresar también en la parte propositiva, que tiene que ver con cómo vamos a pensar y construir la Argentina del futuro. Abrazo grande.